sentido, este es un aspecto que prometió el gobierno y que ha cumplido. Además, como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, este es un aumento que tiene como rasgo distintivo la prudencia fiscal. Está debidamente sustentado con los ingresos que obtiene y obtendrá el Estado y que se dará en etapas. O sea que en términos generales, repito, incrementa la pirámide en los sectores de los oficiales y soldados que menos ganaban. En segundo lugar, ratificar lo que ha señalado el señor presidente del Consejo de Ministros, en el sentido de que esta reforma no viola ningún derecho constitucional ni laboral y por el contrario mejora aspectos relacionados a los salarios que venían obteniendo los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Adicionalmente, hay modificaciones muy importantes. Una de ellas la ha mencionado el señor presidente del Consejo de Ministros. Es el referido a lo que va a ocurrir con las viudas o familiares de aquellos oficiales o soldados que mueren en acción militar. Actualmente, si fallece un soldado u oficial, bajo el esquema que a partir del día de mañana quedará al margen, la Caja Militar y Policial asumía el pago de esa pensión a la viuda o familiares del militar caído. Con esta nueva reforma, ya sea el Ejército, la Marina o la Aviación o la Policía Nacional en su defecto, asumirán el pago de esa pensión, que será siendo respetada hasta el cumplimiento de los 30 años efectivos de servicio. Es decir, si un oficial en combate fallece con el grado de capitán, ese pago lo asumirá el Instituto Castrense al cual pertenece y seguirá incrementando como si el oficial hubiese estado en actividad hasta la finalización de sus servicios. Este es un cambio sumamente importante y fundamental que sin duda alguna va a retribuir el heroico trabajo que desempeñan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sobre todo ahora en la lucha contra el terrorismo. Debo decir, por lo tanto, que aquellas declaraciones en el sentido que han habido rebajas para los derechos que tienen las viudas son absolutamente falsas. Lo que se da con este decreto legislativo es todo lo contrario, un reforzamiento para que, repito, las víctimas familiares y las víctimas de los oficiales o soldados caídos en acción de armas se vean protegidos y amparados por el Estado. Adicionalmente, en el aspecto pensionario, este decreto legislativo también respeta todos los derechos de aquellas personas que en la actualidad vienen percibiendo sus pensiones. Repito, este decreto legislativo que reforma el sistema pensionario respeta todos los derechos que a la fecha vienen percibiendo y que son pagados por la Caja Militar Policial. Otro compromiso que asumió el gobierno fue el de no cerrar la Caja Militar Policial, y este decreto legislativo no la ha cerrado. Lo que establece este decreto legislativo en el aspecto pensionario es que ha cerrado respetando la pensión renovable que vienen percibiendo los oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y ha creado un nuevo fondo al cual accederán aquellos oficiales y soldados que después de la dación de esta norma accedan, es decir, ingresen a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Con lo cual, la Caja Militar Policial manejará dos fondos.
el que a la fecha viene pagando las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, respetando escrupulosamente los derechos que tienen a la pensión renovable, y a partir de la entrada en vigencia del nuevo decreto legislativo se creará un nuevo fondo para, repito, aquellos oficiales y miembros en general de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que accedan. En el campo también de la retribución por beneficios sociales hay un incremento notable en el pago de las CTS. Al haberse reordenado todo el aspecto remunerativo y pensionario, el propósito del gobierno ha sido que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que más adelante se incorporen a prestar sus importantes servicios al país tengan también los derechos que hoy tienen, hasta el día de hoy tienen muy limitados en la percepción del pago de CTS. Finalmente, señalar que el esfuerzo económico que hace el gobierno es importante, y es importante porque la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional constituye un aspecto fundamental para la defensa del sistema democrático. En lo personal, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro del Interior, si me lo permiten, quisiera reiterar mi agradecimiento a los señores parlamentarios que en su debido momento me otorgaron el voto de confianza para poder dictar este decreto legislativo que reforma el aspecto relacionado al aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y para la reforma del sistema pensionario. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Gracias, Premier. En lo que respecta al Ministerio del Interior, la reforma remunerativa y pensionaria va a alcanzar aproximadamente a 106.000 efectivos en actividad y a 65.677 personas o familiares que están en el rubro de pensiones. Se trata, sin duda, de un esfuerzo importante que hay que adscribirlo en lo que respecta a los dos sectores, al proceso de fortalecimiento que el Gobierno Central viene implementando en equipamiento, en infraestructura, en educación, capacitación y ahora en el marco remunerativo pensionario. Hay que señalar que, vigente ya la norma publicada ayer y hoy en su complemento, esta está vigente a partir del mes de diciembre, actual mes de diciembre. Por tanto, la diferencia que resulte del pago de la remuneración normal de diciembre con aquella que resulte del incremento, probablemente se pagará en una planilla adicional. Hoy estamos trabajando para que los beneficiados de esta reforma remunerativa y pensionaria puedan percibir esos incrementos en este mes de diciembre. Señalar también que a partir de esta ley habrá ahora dos sistemas pensionarios y remunerativos, para los que hoy tienen el sistema vigente y para el nuevo personal que ingresa a las escuelas el próximo año. Esto es importante porque permite fortalecer el sistema remunerativo y pensionario vigente, fortalece la caja pensión militar, no se liquida, cambia su estructura, se fortalece con la participación de profesionales expertos en la materia, pero especialmente permite, esperamos, hacer atractiva la carrera policial. Hay que señalar también que el incremento no solo alcanza, por supuesto, al personal en actividad, sino también a quienes están en situación de retiro. Para hablar de sumas concretas, los equivalentes a los suboficiales Policía Nacional, por ejemplo,
hay un incremento para quienes tienen pensión entre 265 soles a 405 soles. La diferencia depende del grado de retraso que tenían en la pensión. Por tanto, no es verdad que esta reforma haya excluido a quienes hoy tienen la condición de pensionistas. Todo lo contrario, se reconoce el aporte valioso, la mayoría de ellos prestados en épocas complejas del país, terrorismo, se reconoce su aporte con un incremento que nos parece razonable y que, como se ha señalado ya, está absolutamente financiado. Gracias, Premier. Gracias, ministro. Quedamos Gracias. Es la conferencia de prensa del primer ministro Juan Jiménez, también del ministro del Interior Wilfredo Pedraza y de Defensa Pedro Cateriano, referida a estas escalas remunerativas. Son especificaciones que se van a dar, se están brindando para una mejor comprensión de este aumento que tiene que ver con el sueldo y también con las pensiones. Se inicia entonces la rueda de preguntas referidas al tema. En la agencia andina salieron unas cifras que iban a ser más o menos entre 200 y 800 soles para este primer tramo. No sé si pueden especificar cuáles van a ser los aumentos, sobre todo en personal en actividad y también en personal en retiro, ¿no? Sí, hoy día, ayer salió el decreto supremo, hoy día, el decreto supremo 246-2012-EF, y ahí está el detalle. Sin embargo, si alguna precisión se quiere hacer, ministro del Interior. Como ustedes comprenderán, hay muchos grados en la Policía y Fuerzas Armadas, grados en los suboficiales y en los suboficiales, pero quizás se puede dar un ejemplo. Un alférez en actividad va a tener un incremento de 413 soles. Un comandante de 852 soles. Un coronel de 360 soles. Como el ministro de Defensa ha señalado, se trata de porcentajes diferenciados en razón al nivel de retraso remunerativo que históricamente han tenido. Se ha privilegiado el incremento del personal subalterno y en el segmento de oficiales a los subtenientes hasta el grado de comandante, de modo tal que esos son los rangos aproximadamente. Sí, digamos, la información está publicada, ustedes la pueden tener. Se ha priorizado en este caso reducir las brechas entre comandantes y coroneles que existía, a efecto de acercar a los comandantes hacia arriba. Todos tienen aumentos, sin embargo el mayor énfasis está de comandantes hacia abajo, para poder reducir, repito, esa brecha y que pueda existir una mayor homogenización en los aumentos. Quisiera agregar un punto también. Es el siguiente, que a través de este aumento salarial también se ha ordenado todo el aspecto relacionado al pago por remuneraciones que se realizaban mediante el pago de asignaciones, es decir, asignaciones no remunerativas. Y lo que se ha hecho es, a nivel del ingreso básico, ordenar esto en Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional. Y como dato importante, hay también un aspecto muy importante que, valga la redundancia, que destacar, que es el aumento de la Policía Nacional en proporción a lo que percibían los oficiales de las Fuerzas Armadas.